¿Cómo les va, chicos? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Vamos a continuar con nuestro contenido de curso. Seguimos avanzando y avanzando ya en nuestra tercera unidad. Ya hoy 5 de octubre del 2022 y para hoy trabajaremos el tema de más problemas de energía potencial gravitacional. Se recordarán que en nuestra última sesión de clase estábamos hablando sobre lo que era la energía potencial gravitacional y vimos cómo la ecuación que aprendimos en cursos anteriores pues, se ve modificada debido a la variación que existe en la gravedad. Definimos entonces que la energía potencial ahora, ¿sí?, entre dos masas, se define como el negativo. El negativo surge por la dirección en la que estamos definiendo que va dirigida la fuerza magnética de la constante de gravitación universal, por la distancia desde el centro de uno de los objetos, por la masa de ese objeto, por la masa que está moviéndose dentro de ese campo gravitacional, el espacio de atracción de un objeto más masivo. A esto lo llamamos entonces la energía potencial gravitacional y realizamos algunos ejemplos sobre cómo aplicar esta ecuación a algunas ideas, pero también aprendimos cómo utilizar las ideas de la conservación de la energía para poder determinar algo que se conoce como velocidad de escape. Vimos algunos problemas interesantes aquí y para hoy pues trabajaremos un problema más sobre la energía potencial gravitacional. Dos problemas más sobre la energía potencial gravitacional. Entonces, pues sin más, vamos por nuestro ejemplo. Este problema, solo que les puse aquí, miren, 10 de octubre dice. Y nada que ver, hoy no es 10. Hoy es 5, disculpen ustedes aquí el error, miren, no sé por qué le puse 10. Creo que pues, octubre, ¿no? Quizás. Perdonen el inconveniente. Muy bien, entonces, pues el problema, el ejemplo número 1 de hoy dice, esferas de 2.53 kilogramos y 7.16 kilogramos de masa están fijas a una distancia de 1.56 metros entre sus centros. Al decir que están fijas se refiere a de que no existe o no va a existir movimiento entre ellas. A pesar de que son masas y pueden atraerse, pues están fijas, hay algo ahí que evita que éstas se muevan. Una esfera de 212 gramos se coloca a 42 centímetros del centro de la esfera de 7.16 kilogramos. A lo largo de la línea de los centros. Pregunta, ¿cuánto trabajo deberá efectuar un agente externo para mover la esfera de 212 gramos a lo largo de la línea de sus centros y situarla a 42 centímetros del centro de la esfera de 2.53 kilogramos? Bueno, entonces pues empecemos con nuestro problema e intentemos darle una mejor instrucción de forma visual. Vamos a realizar un diagrama. Dice que tenemos esferas de 2.53 kilogramos. Bueno, como no sé de qué tamaño tienen, sino simplemente conozco su masa, vamos a ver, esta tiene 2.53 kilogramos. Entonces, esta vamos a ponerla de 2.53 kilogramos, mientras que la otra de 7.16 kilogramos. Entonces, vamos a colocarla aquí. Y de 7.16 kilogramos. La separación entre el centro de estas esferas, según lo que el problema indica, es de 1.56 metros. Entonces, la distancia desde aquí hacia acá es de 1.56 metros. 1.56 metros. Una esfera de 212 gramos, o sea, hay una tercera esfera, ¿no? Se coloca a 42 centímetros del centro de la esfera de 7.16 kilogramos. Entonces vamos a dibujar aquí una pequeña esfera de 212 gramos a 42 centímetros. Entonces voy a pensar que está por aquí. No. Vamos a hacer bien esto. Quiero dibujarla como esfera y me sale un oval. Ahora sí. Entonces dice que la distancia entre esta y el centro de la esfera de 12 kilogramos es de 42 centímetros, o sea, 0.42 metros. Sí. A lo largo de la línea que une los centros, ¿no? Esta línea imaginaria que está por acá. Ahora, el problema pregunta, ¿cuánto trabajo se deberá efectuar un agente externo? Es decir, ya me está diciendo que un elemento extra lo va a tener que hacer.
para mover la esfera de 212 gramos, o sea, esta pequeñita, a lo largo de la línea de los centros y situarla a 42 centímetros del centro de la esfera de 2.53. Es decir, nosotros queremos tomar esta esfera y colocarla aquí. ¿Estamos? De tal manera que quede a 42 centímetros, o sea, 0.42 metros de la esfera de 2.53. Ahí está. Ese sería el procedimiento que vamos a hacer. Bueno, el problema dice cuánto trabajo. Pues veamos. El trabajo, ya lo definimos como el cambio en la energía potencial gravitacional. En este caso, entonces, pero en el negativo. Por lo tanto, el trabajo sería la energía potencial, bueno, menos la energía potencial que hay al final, menos la energía potencial que hay al inicio. ¿Sí? Bueno, miremos qué tipo de energía potencial tenemos al final, es decir, cuando la esfera ya se encuentre aquí. Pues vamos a tener la energía potencial entre estas dos esferas y la energía potencial entre estas dos esferas, cuando esta pequeña esfera ya se encuentre allí. ¿Y qué tipo de energía tenemos al inicio? Pues al inicio tenemos la energía potencial de estas dos esferas cuando esta esté ubicada en este punto y la energía potencial de estas dos cuando esta se encuentre aquí. Vamos a relacionar esas dos energías potenciales. Por lo tanto, el trabajo me quedaría aquí. Vean que puedo multiplicar el signo y me quedaría entonces energía al inicio menos energía al final. Por lo tanto, el trabajo aquí sería la energía que hay al inicio. Bueno, ya dijimos que la energía al inicio sería la energía que tendríamos entre las esferas cuando esta esté aquí. Aquí nada más existe, ¿no? Entonces, esta y esta. Hablemos entonces de la energía que existe entre estas dos. Pues según la ecuación de energía potencial gravitacional, aquí me quedaría menos la constante de gravitación universal. Vamos a ponerle nombres a las masas. Vamos a llamar a esta la masa 1, pero vamos a ponerla en mayúscula, porque va a ser una masa más grande. La masa 1, esta será de aquí la masa 2, y esta será nuestra masa en movimiento minúscula, m. Por lo tanto, me quedaría aquí G por la masa m1, por la masa m, dividido la separación que existe entre ellas, que en este instante es de 0.42 centímetros. Bueno, 0.42 metros. 0.42 metros. A esto le voy a sumar la energía potencial que tendrían estas dos masas separadas a esa distancia. Por lo tanto, aquí me quedaría menos la constante de gravitación por la masa 2 por la masa pequeña. Todo esto dividido la separación. ¿Qué tan separadas están estas dos masas en ese punto? Pues si la separación entre los centros de las dos esferas grandes es de 1.56 y la esfera pequeña está separada 0.42 centímetros, no, 0.42 metros de la esfera de 7.16, entonces al restar me queda que la separación es de 1.14. Entonces aquí me queda 1.14 metros. Esto sería la energía potencial que teníamos al inicio, es decir, antes de poner o de mover la esfera pequeñita a esta posición. A eso le restaré entonces la energía potencial al final, que sería la energía potencial que tendrían estas cuando ya esté esta pequeña esfera ubicada en esa posición. Aquí me quedaría entonces la constante, menos la constante por la masa 1 por la masa m, y esto dividido entre la separación que van a tener ahora, que va a ser de 1.14 metros. Más la energía que van a tener estas dos ahora cuando ya se encuentren en esa posición la pequeña esfera, que sería menos la constante por la masa m2 por la masa de la que se está moviendo dividido la separación que van a tener ahora, que es de 0.42 metros. Entonces ya tenemos aquí los datos para poder ingresar. Observen que el trabajo estaría definido por menos la constante de gravitación por la masa m, y todo esto multiplicado por menos el valor de la masa m1 dividido 0.42 menos el valor de la masa m2 dividido 1.14. Ven que menos por menos me quedaría aquí más, entonces aquí quedaría más el valor de la masa m1 dividido 1.14
Y aquí otra vez, menos por menos, me quedaría más el valor de la masa M2 dividido 0.42. Ingresemos datos sabiendo de que la masa M es de 212 gramos, o sea, 0.202 kilogramos. Kilogramos. Sabemos que la masa M1, según lo que nosotros nombramos aquí, vean, esta es la masa 1 de 7.16 kilogramos. 7.16 kilogramos. Y el valor de la masa M2, que sería este de por acá, con un valor de 2.53 kilogramos. Entonces, 2.53 kilogramos. Y la constante de gravitación universal, pues ya la conocemos. Entonces ingresemos datos para saber cuánto nos va a dar este resultado. Me quedaría aquí menos la constante que dijimos que es de 6.67 por 10 a la menos 11. Menos 11. Todo esto multiplicado por el valor de la masa minúscula, que es 0.212 kilogramos. Y esto multiplicado por, me quedaría aquí menos la masa M1, 7.16 dividido 0.42. Menos el valor de la masa M2, que es 2.53, dividido 1.14. A esto más el valor de la masa M1, que otra vez es 7.16, dividido 1.14, más el valor de la masa M2, que es 2.53, dividido 0.42. Esto me da como resultado esto de aquí. Vean, un trabajo muy pequeño. Menos 2.55 por 10 a la menos 12 joules. Ahí tendríamos entonces la expresión que define el trabajo necesario, y el signo de aquí que me ha quedado negativo me indica que es el trabajo hecho por un agente externo, es decir, ajeno a las atracciones gravitacionales que tienen cada una de estas. ¿Por qué? Porque vean que si analizamos la atracción gravitacional entre estas, es decir, la fuerza está para acá, y la atracción gravitacional de estas, la fuerza está dirigida en esta dirección. Pero como estas están separadas más distancia y esta es una masa menor, la fuerza mayor sería esta y esta sería una fuerza menor. Por lo tanto, esta masa decidiría moverse hacia la masa M1. Por el contrario, entonces, si alguien lo está moviendo en la dirección opuesta, significa que esta persona, este agente externo, es el que está realizando el trabajo en posicionarla desde muy cercano a la masa más grande a un punto más cercano a la masa más pequeña. Y así entonces terminamos este ejemplo número 1. Vamos con nuestro ejemplo número 2. Nuestro problema número 2 dice: un sistema de 2 estrellas de 3.22 por 10 a la 30 kilogramos, o sea, masas muy grandes, ¿no? Recuérdense que la masa de nuestro Sol es de 1.998 por 10 a la... Perdón, de nuestra Tierra, disculpen ustedes. De nuestra Tierra es de 5.97 por 10 a la 24. O sea, estamos hablando de masas mucho mayores a la de la Tierra. De masa, cada una gira en torno a su centro de masa común. O sea, están girando las dos y tienen un centro de masa. El hecho de que tengan la misma masa significa que el centro de masa se encuentra a la mitad de la distancia que une los centros de estas estrellas, situado a una distancia de 1.12 por 10 a la 11 metros. Inciso A. Calcule su periodo de revolución común en años, es decir, el tiempo que tardarían en dar una vuelta alrededor de ese centro de masa. Inciso B. Suponga que un meteoroide, que es una pequeña partícula sólida en el espacio, pase por este centro de masa moviéndose en ángulo recto con el plano orbital de las estrellas. Ahorita les voy a explicar a qué se refiere esto. Pregunta: ¿cuál debe ser su velocidad para escapar del campo gravitatorio de la estrella doble? Muy bien. El problema me dice lo siguiente. Imaginemos que tenemos dos estrellas aquí. Entonces voy a dibujar esta. Voy a suponer que esta es una de las estrellas que el problema no me habla. Vamos a darle aquí un poco de efecto para que parezca que es esférica. Imagínense que eso es una esfera, ¿no? Y la vamos a pegar por acá. Estas dos estrellas se encuentran orbitándose entre sí, por así decirlo. De tal manera que el centro de masa es el punto en donde estas se están moviendo. Según lo que el problema me dice, esta distancia es de 1.12 por 10 a la 11 metros. 1.12 por 10 a la 11
metros, es decir, una distancia igual, muy grande. El problema en el inciso A me pide que calcule el periodo de revolución común en años. Para poder determinar el periodo, pues tengo que aplicar las leyes de Kepler, lo que ya hemos aprendido. Entonces, miremos. Primero, notemos que la fuerza que hace que esto se esté moviendo alrededor del centro de masa, pues es la fuerza de atracción gravitacional entre estos. Entonces determinemos esa fuerza de atracción que va a representar nuestra fuerza centrípeta, ¿no? La fuerza entonces gravitacional está dada por la constante de gravitación universal por la masa de una estrella por la masa de la otra estrella dividido la separación al cuadrado. Entonces vamos a suponer que este tiene una masa m, que es igual que esta, y que este radio es un radio r. Entonces aquí me quedaría pues r cuadrado. Lo que resulta entonces que esta es g por m cuadrado dividido r cuadrado. Ahí tenemos la fuerza centrípeta o central de cada una de las estrellas. Ahora, esto es la fuerza... Esto me va a permitir a mí determinar el valor de la velocidad angular y por lo tanto del periodo. ¿Cómo? Porque la fuerza centrífuga o central se calcula como la masa por la velocidad al cuadrado dividido el radio. Para este caso particular, la masa es m, que es la masa de una de las estrellas. La velocidad que llevan, pues no la conozco, dividido el radio que tenemos, que es r. ¿Verdad? Ahora, recordemos que la velocidad lineal se relaciona con la velocidad angular siguiendo esta ecuación. Por lo tanto, si cambio aquí un poquito, la fuerza centrípeta sería la masa por la velocidad angular al cuadrado por el radio. ¿Por qué? Simplemente por el radio, porque aquí daría velocidad angular cuadrado, radio cuadrado, y se cancela con esta expresión como velocidad angular por radio. Pero a su vez, recordemos que la velocidad angular al cuadrado, que la velocidad angular es simplemente 2pi dividido el periodo. Por lo tanto, aquí me quedaría que la fuerza centrípeta estaría por la masa multiplicado por 4pi cuadrado dividido el periodo al cuadrado multiplicado por el radio. Lo que finalmente me dice que el periodo al cuadrado sería la masa multiplicado por 4pi cuadrado por el radio dividido la fuerza centrípeta o central, que para este caso particular ya la hemos calculado, que resultó ser la constante de gravitación universal por el cuadrado de la masa de una de las estrellas dividido la separación del centro de una de las estrellas al centro de masa. Por lo tanto, si reemplazo aquí me quedaría que el periodo al cuadrado estaría dada por la masa por 4pi cuadrado multiplicado por el radio y dividido la fuerza centrípeta, que ya dijimos que es g por m cuadrado dividido r cuadrado. Simplificando esta expresión llegamos a que puedo cancelar esta masa con este aquí y me quedaría aquí la expresión 4pi cuadrado multiplicado por el radio al cubo dividido la constante de gravitación universal por la masa de esas estrellas. Y por lo tanto el periodo sería simplemente 2pi por la raíz cuadrada del radio al cubo dividido la constante de gravitación universal por la masa de una de esas estrellas, ¿verdad? Entonces, no, estoy mal, porque aquí cometí un error. Ahora que lo veo, miren, afortunadamente lo noté. Bueno, no, tal vez no a tiempo, pero sí lo noté. La separación entre las estrellas no es r. La separación entre las estrellas es 2r. Por lo tanto, aquí me quedaría 4r cuadrado y aquí 4r cuadrado. Disculpen ustedes aquí mi error. Entonces aquí me quedaría 4r cuadrado y por lo tanto aquí me queda esto multiplicado por otro 4. Y finalmente entonces aquí 4 por 4 es 16, lo que es raíz cuadrada sale 4. Ahí está. Disculpen mi error. No. Recuérdense, la fuerza centrípeta relaciona la separación entre los centros, que en este caso pues equivale a 2 veces el radio o el diámetro del movimiento circular que estas estrellas tienen entre sí. Entonces, ahora sí, la fuerza centrípeta sí habla del radio, que sí se refiere a simplemente el radio. Entonces, en este caso me queda 4pi multiplicado por la raíz del radio. El radio es la distancia que el problema me da, que es de 1.12 por 10 a la 11 metros.
Entonces 1.12 por 10 a la 11 metros, todo esto elevado al cubo, y dividido entre la constante de gravitación universal, 6.67 por 10 a la menos 11, en newtons metros cuadrados sobre kilogramo cuadrado, por el valor de la masa. El problema me decía que era de, no recuerdo, 3.22 por 10 a la 30 kilogramos. Entonces me quedaría 3.22 por 10 a la 30 kilogramos. Y ya tendríamos entonces para determinar el periodo, solo que este periodo va a estar dado en segundos, ¿verdad? Porque el Newton se representa segundos o incluye los segundos como unidad de medida fundamental y este periodo va a estar dado en eso. Entonces determinemos aquí cuánto sería ese periodo en segundos. 4pi multiplicado por la raíz de 1.12 por 10 a la 11, todo esto elevado al cubo, dividido 6.67 por 10 a la menos 11, multiplicado por 3.22 por 10 a la 30. Lo que me da como resultado ese número muy grande. 32.140012.79 segundos. ¿Qué número es este? 32.140.012.79 segundos. Pasémoslo a años, porque el problema específicamente me lo pide en años. Entonces dividimos esto en 3.600 para determinar esto en horas. Aquí lo tenemos en horas. Lo dividimos entre 24 para que me den días. Ahí está, 371, 372 días. Pongamos aquí 372 días aproximadamente, ¿verdad? Si lo dividimos entre 365 días, que teóricamente tiene un año, entonces me queda que es aproximadamente 1.02 años. O sea que más o menos, vean, más o menos tardarían un año en completar una vuelta. ¿Estamos? A eso se refiere esto de aquí. Si no me he equivocado, por supuesto, al hacer las conversiones. Yo esperaría que no. De todas maneras, quiero revisar. 3.600 tengo en horas, dividido entre 24 para saber días. Sí, creo que está bien. Entonces aquí tenemos el periodo. En 1.02 años completaría una vuelta alrededor del centro de masa común de estas dos estrellas, o una estrella binaria. Ahora, el inciso B es más interesante porque el problema me dice, suponga que un meteoroide, que es una pequeña partícula sólida en el espacio, pase por el centro de masa moviéndose en un ángulo recto en el plano orbital de las estrellas. Entonces voy a copiar esto. Y vamos a pasarnos a una nueva hoja para poder resolver este inciso. El problema dice que uno de los meteoroides, o un meteoroide mejor dicho, se está moviendo perpendicular al plano de la órbita y pasa por ese centro común. Entonces esta sería la rapidez, ¿sí? El problema dice que es perpendicular al plano de la órbita, se refiere entonces que es perpendicular a ese disco que estarían formando, o sea, este disco en el que se están moviendo, y a eso está de manera perpendicular. Nosotros ya aprendimos cómo determinar la velocidad de escape, es decir, la velocidad necesaria para que un objeto se aleje y no regrese debido a la atracción gravitacional de un objeto. En este caso, pues vamos a ver, eso lo aprendimos en nuestra última clase. Tenemos que la velocidad de escape está por 2 veces la gravedad por la masa. Sí, pero eso es si estamos escapando de un planeta, por así decirlo, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si nosotros queremos escapar de 2 planetas a la vez? ¿Cómo podemos determinar la rapidez necesaria? Pues hagamos lo siguiente. Para eso supongamos que el meteoroide pasa aquí con una velocidad v conocida. ¿Sí? Una velocidad v conocida. Que es la que necesitamos conocer. Entonces voy a colocar aquí esa velocidad que vamos a llamar v. Según la conservación de la energía, el cambio de la energía potencial más el cambio de la energía cinética es igual a 0. Por lo tanto, vamos a determinar la velocidad aquí suponiendo de que este se va a mover muy lejos y ya no va a volver. Es decir, va a vencer a la atracción gravitacional que va a tener debido a los 2 planetas que tenemos ahí, las 2 estrellas.
Por lo tanto, vamos a escribir aquí que delta U más delta K, donde delta K sería K final menos K inicial. Estamos suponiendo, vean, estamos suponiendo que nuestra energía cinética final va a ser cero debido a de que al menos esperamos que ese meteoroide se detenga en algún punto muy lejano y no regrese debido a la atracción gravitacional de estas dos estrellas. Por lo tanto, la ecuación se transforma de momento al cambio en la energía potencial igual a la energía cinética al inicio. Lo que me dice que el cambio en la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad que debe llevar ese meteoroide al cuadrado. Y finalmente me dice entonces que la velocidad estaría dada por 2 veces el cambio en la energía potencial gravitacional dividido la masa de ese meteoroide, todo esto en raíz cuadrada. Muy bien, entonces necesito el cambio en la energía potencial. El cambio en la energía potencial se referiría a la energía potencial que tiene la partícula en este punto. No, perdón, no es cierto. A la energía potencial que tendría la partícula en este punto, que sería una energía muy grande, menos la energía potencial que tendría en este punto, que es cuando se encontraba en ese inicio. Entonces vamos a escribir por aquí, vamos a hacer aquí un apartado, en donde vamos a determinar ese cambio de energía potencial gravitacional. El cambio en energía potencial gravitacional sería entonces la energía potencial al final menos la energía potencial al inicio. Vamos a suponer que en el infinito tiene una energía potencial tan pequeña que ya no permite atraer al meteoroide a esas dos estrellas. Entonces me va a quedar aquí que la energía potencial al final va a ser cero. Ya no va a tener energía de atracción. Entonces aquí me va a quedar que el cambio de la energía va a ser simplemente el negativo del cambio de la energía inicial, la energía al inicio. ¿Qué tipo de energía teníamos al inicio? Pues teníamos la energía potencial entre estos dos, vean, y la energía potencial debido a estos dos cuando el meteoroide se encuentra en ese punto. Por lo tanto, tenemos dos energías. Una sería menos G por la masa de la estrella por la masa del meteoroide dividido la separación, que es R, ¿no? Porque se encuentran separados a una distancia R, porque está pasando por ese centro de masa. Menos G por M dividido R. ¿Y por qué la vuelvo a escribir? Porque los planetas tienen la misma masa y están separados a la misma distancia. Entonces, pues prácticamente tenemos esas dos expresiones. Noten que esas dos se pueden sumar porque son prácticamente la misma y me quedaría menos 2GMM dividido R. Por este menos hace que esto sea positivo y me queda entonces que el cambio de la energía potencial sería simplemente 2G por M dividido R. ¿A qué? Si reemplazo esto, entonces me quedaría el valor de la velocidad de escape cuando nosotros tenemos dos estrellas idénticas. En este caso me quedaría entonces la raíz de 2 dividido la masa del meteoroide multiplicado por el cambio de la energía, que me ha quedado 2G por M dividido R. Puedo cancelar el valor de esta masa y me queda entonces que la rapidez mínima necesaria es 4G M dividido R. Noten que la velocidad de escape de ese sistema binario, dos estrellas, difiere de la velocidad de escape que calculamos el otro día. ¿Sí? Se ha duplicado, es 2 veces esa energía, ¿sí? Dentro del radical. Determinemos entonces la velocidad. En este caso la velocidad estaría dada por 4 veces la constante de gravitación universal, que sería 6.67 por 10 a la menos 11 newtons metros al cuadrado sobre kilogramo cuadrado, multiplicado por el valor de la masa, que ya olvidé de cuánto es, 3.22 por 10 a la 30. 3.22 por 10 a la 30 kilogramos. Todo esto dividido entre la separación. Quiero ver si utilicé la masa anterior. La masa viene aquí. 3. Sí, al parecer sí. Dividido el radio, que es 1.12 por 10 a la 11. 1.12 por 10 a la 11 metros. Y así entonces determinaríamos la rapidez mínima que requiere ese meteoroide para escapar de la atracción gravitacional de esas dos estrellas masivas. En este caso entonces me quedaría, vamos a ver, raíz, ahí está, de 4 por 6.67 por 10 a la menos 11, uy, no nació, 6.67 por 10 a la menos 11
multiplicado por 3.22 por 10 a la 30 y dividido 1.12 por 10 a la 11. Creo que ningún elemento va al cuadrado, si todo está bien. Entonces aquí tenemos la velocidad. Vean, 87.581.4 metros sobre segundo. La rapidez, si la dividimos entre 1000 para que sean kilómetros sobre segundo, es que este meteoroide tenga una velocidad aproximada de 87.6 kilómetros sobre segundo. Cualquier rapidez mayor que esta va a hacer que el meteoroide pase, se acerque, salude a las estrellas y luego se vaya y nunca más regrese. Y cualquier velocidad menor que esta va a hacer que la estrella venga aquí, llegue a este punto, se aleje, pero todavía va a existir, va a llegar a un punto en que su energía cinética se va a disipar debido a la energía potencial gravitacional de esta y va a regresar, ¿sí? Va a ser atraída, no va a lograr escapar de esa atracción gravitacional debido a esas dos estrellas. Así terminamos entonces nuestro ejemplo número 2 del día de hoy. Muy bien, con eso terminamos entonces nuestra clase del día de hoy. Una clase muy cortita, solamente quería mostrarle dos ejemplos en donde tenemos que considerar que la energía potencial no solamente existe entre dos elementos, sino también se puede considerar entre los elementos que existan. Si hubieran habido, por ejemplo, aquí un tercer objeto, tenemos que considerar siempre las energías potenciales generando parejas. Para determinar la energía total que existe entre dos esferas, o entre dos planetas, o entre dos estrellas. Entonces, pues aquí terminamos también nuestro tema de gravitación. Iniciaríamos la siguiente sesión con el tema de movimiento oscilatorio para dar inicio al ingreso de ondas y terminar nuestro contenido, pues esperaría. Entonces, pues les deseo una buena tarde, que se cuiden mucho y nos miramos en nuestra siguiente sesión. Que estén bien. Audio Jungle.